Bienvenidos a este ejercicio interesante del día de hoy, en el cual estaremos hablando y explorando la neurona de McCulloch-Phipps, espero haberlo hecho bien, la cual fue una neurona artificial implementada por McCulloch y Pitts y fue el primer modelo matemático de una neurona artificial propuesto en el año de 1943 por Warren McCulloch, neurólogo y cibernético estadounidense, y Walter Pitts, quien fue un lógico estadounidense. Es importante esta neurona porque fue la base conceptual de lo que hoy en día se conoce como redes neuronales modernas. Estas dos personas querían representar de forma muy simplificada cómo podría funcionar una neurona biológica, pero usando matemáticas y lógicas para ello. Entonces, esta neurona o su modelo tenía como entrada o recibía valores de entrada, en ese momento solo ceros y uno, recibía también como entrada unos pesos que reflejaban su importancia, aunque en la versión original los pesos estaban fijos. También producía la suma o daba como resultado la suma de todas las entradas activas y establecía un umbral en donde si la suma superaba un valor predeterminado o el valor de umbral o threshold, la neurona se activaba y daba como salida uno, y de lo contrario permanecía inactiva y daba como salida cero. Entonces, bueno, en el caso del día de hoy, trataremos de montar de forma muy práctica este muy interesante modelo, y lo primero que aprenderemos es a construir esta famosa neurona de Maculo-IP y después veremos cómo utilizarla en un ejemplo real para entender su funcionamiento. Es importante además recordar que aunque este modelo fue uno de los grandes pioneros en el mundo de las redes neuronales, su simplicidad hace que hoy en día ya no se utilice en la práctica. Por eso no lo encontraremos en librerías populares como Scikit-learn, TensorFlow o Keras. Pero bueno, lo emocionante de esto es que aquí tendremos la oportunidad de programar dicha neurona desde cero, diseñando las funciones matemáticas necesarias y creando nuestro propio modelo artificial. Así podremos comprender en profundidad cómo funciona y por qué fue tan importante en la historia de la inteligencia artificial. Así que bueno, manos a la obra. Vamos, lo primero que vamos a hacer es importar la biblioteca de NumPy y vamos a crear una clase vamos a llamar MP-Neuron, nuestra clase MP-Neuron o MP-Neuron. Esta clase contendrá el umbral como atributo, se lo vamos a pasar, y es importante recordar que en teoría este umbral, pues bueno, se ajustaba de forma manual, aunque para nuestro caso lo vamos a ajustar de forma semiautomática, ¿no? Por otro lado, vamos a ver lo que sería nuestra función hipótesis o nuestro modelo, el cual sería básicamente el cerebro de nuestra neurona y recibiría datos de entradas y nos devolvería una salida, ¿no? En nuestro caso, la entrada sería binaria porque nos entregaría una lista de ceros y uno, o una lista o varias listas, y cada valor de esta lista pues representaría una característica de entrada, como si fueran las respuestas a preguntas de tipo sí igual a uno o no igual a cero, tal cual como lo tenemos acá. Después tendríamos lo que sería nuestra función de agregación o nuestra función z. Esta función simplemente haría la sumatoria de todos los valores binarios que están que fueron pasados como entrada, y como ejemplo, por ejemplo, sería este caso, ¿no? Donde le pasamos uno más cero más uno, esto da como resultado dos. Entonces, esta función se encargaría de hacer esta sumatoria de cada una de las listas, y después tendríamos lo que se denomina la función de activación, donde nuestra función de activación lo que haría una vez obtenida la suma
Esta se encargaría de decidir si la neurona se activa o no, comparando la suma con el valor del umbral. Es decir, si la suma es mayor o igual al umbral, devolvería true y la neurona se activaría. Y si la suma sería menor al umbral, devolvería false y la neurona no se activaría. Entonces, como resumen para nuestra función hipótesis o nuestro modelo, la función hipótesis recibe los datos binarios, la función de agregación se encargaría de sumarlos y la función de activación decidiría si la neurona responde positivamente con true o negativamente con false en función del umbral. Entonces, aquí otra cosa que tenemos, o a lo que además incluiría nuestra neurona, sería el predict, o nuestra neurona también incluiría un método para realizar múltiples predicciones simultáneamente, es decir, evaluando diferentes combinaciones de respuestas. Nuestro método predict o nuestra función predict estaría encargada de hacer predicciones múltiples para varios conjuntos de entradas, en donde X sería la lista de listas y donde cada sublista es el conjunto de características binarias que recién habíamos hablado un poco más arriba. Después tenemos acá que Y o Y crea una lista vacía para ir guardando la salida que va generando el modelo y después tenemos que se itera sobre cada sublista X dentro de X. Es decir, se va iterando sobre cada sublista de X dentro de X. Después tenemos acá el resultado donde se llama al modelo, se llama el método del modelo, invocamos el modelo que tenemos acá arriba, y aquí aplicamos las funciones matemáticas para calcular si ese conjunto activa o no la neurona basándose en la suma más el umbral que tenemos arriba. Y después tenemos que el resultado se apendea o se hace un append del resultado de true o false en la lista que habíamos creado vacía acá arriba. Por último, tenemos que se convierte la lista de resultados en un array de NumPy y se devuelve como la salida final. ¿Cómo la probamos? Bueno, ejecutamos esta primera parte de nuestro código, luego creamos una instancia de nuestra neurona, establecemos el umbral, en este caso el threshold va a ser 2, y luego evaluamos los diferentes casos de uso. Aquí tenemos que este caso de uso suma 1, este suma 3 y este suma 4. Si se fijan, este no está contenido dentro del threshold, nos daría como resultado false. En este caso sí estaría contenido y nos daría true. Y en este caso también estaría contenido y nos daría como resultado true. Esta sería la forma de implementar o un ejemplo básico de cómo se implementó la neurona de esta de McCulloch y Pips. Ahora, en un ejemplo práctico, ¿cómo lo veríamos? Bueno, podemos definir nuestra función McCulloch-Pips, en donde como parámetros le pasaríamos una lista de, por ejemplo, en este caso serían encuestas, y cada una de estas encuestas tendrían como resultado 0 y 1, y como threshold le pasaríamos el umbral para determinar si la neurona se activa o no, lo cual definiríamos un poco más abajo. ¿Qué haríamos acá? Pues básicamente hacer la sumatoria de todas las respuestas que son 0 y 1 y luego evaluar si la suma es igual o mayor al umbral. Si devuelve 1, la neurona estaría activada y después podríamos hacer cosas como agregarle una etiqueta indicando si el cliente está satisfecho, y si no, y si devuelve 0, por ejemplo, una etiqueta como que el cliente no estaría satisfecho. Aquí ejecutamos esta parte del código, nuestra función, ejecutamos los datos donde le pasamos las diferentes listas de las respuestas que dieron los diferentes clientes. Acá establecemos el threshold y por último, bueno, importante el threshold, al menos 2 respuestas deberían ser positivas o deberían ser sí
para que la función se active. Es decir, todas en donde hay dos o más respuestas se activarían. Y acá en la última parte, pues bueno, lo que haríamos es iterar un bucle, mejor dicho, que recorrería cada cliente con su lista de respuestas y así calcular el resultado con la función y luego nos imprimiría si el cliente está satisfecho o no en esta última parte. Así que ya ejecutamos los datos y ahora vemos, si se fijan acá, el primer cliente estaría satisfecho porque estaría contenido dentro del umbral. El segundo cliente no estaría satisfecho porque la sumatoria del segundo cliente es 1, no estaría contenido dentro del umbral. Para el tercer cliente sí, porque sus sumatorias son 3, estaría dentro del umbral. Y para el cuarto cliente no estaría satisfecho porque su sumatoria es 1, con lo cual no estaría contenido dentro del umbral. Pero bueno, esto sería todo para este ejercicio que hicimos el día de hoy, implementando uno de los modelos que para mí me parecen súper interesantes porque explican de forma muy sencilla el inicio de las neuronas artificiales y nada, este método, este modelo de Maculo y Pips de forma sencilla para que lo podamos entender y lo podamos implementar con cualquier cosa que se nos ocurra. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.